hoy? ¿Qué tema empezaríamos hoy a ver? A ver si estuvieron mirando el cronograma antes de mostrárselos. ¿Integrales? Integrales. Preguntan. Muy Ah, bien. muy bien. El tema de integrales. Bien. Bien, Porque la unidad de lo que integral. hemos visto hasta ahora era derivadas, ¿sí? Entonces ahora vamos a iniciar con otro módulo. Voy a apagar el video, así no gasto tantos recursos. Y ahí empiezo con la presentación. ¿Se está viendo? A ver si... Había una consulta, Fabi. Ahí ya se Ah, ve, bien. Fabi. Alguien Sí. pregunta, Jessica dice, hola profe, una pregunta, ¿el recuperatorio va a ser presencial o virtual? No hay novedad todavía, Jessica, con respecto a la presencialidad. Estamos atentos a que suceda, pero por ahora seguimos como estamos. En principio lo vamos a dejar virtual, creería, porque Sí, estamos muy sobre la fecha, como dice Liliana. Vamos a ver para el cuarto si se puede llegar a ser presencial, pero para este vamos a dejarlo virtual, ¿sí? Pero de todas maneras sería bueno, bueno, justo ahora no estoy, voy a poner mi cara por ahí para verlos, em, sería bueno en algún momento poder coordinar para por lo menos poder vernos y encontrarnos con ustedes y conocernos, ¿sí? Así que probablemente en algún momento nos encontremos, pero se lo vamos a avisar con anticipación. Antonella levantó Antonella la levantó la mano. No mano. sé si querés Sí. hacer alguna consulta, Antonella. Hola, profe, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andás, Antonella? Hola, ¿qué tal? Quería Sí, preguntar Hola. cuándo era el recuperatorio. Ahora está Fabi en lo va a mostrar el... Ahora lo vamos a ver en en el el cronograma, cronograma. ¿sí? Ah, bueno, eso. Ahora vemos. Estén atentos siempre a lo que es el cronograma, ¿sí? A ver, yo había dejado de compartir, no sé qué Sí, ahí pasó. Jessica está diciendo que en algunas materias hablan de realizar los parciales presenciales. Recuerden que nuestra cátedra tiene más cantidad de alumnos, por ahí hay cátedras que son de menos cantidad de alumnos. Supuestamente las aulas que va a habilitar la facultad van a ser 10, por los que nos enteramos de parte de la Facultad de Ingeniería, que yo y Fabiana somos docentes también. Así que son bastantes cosas las que se tienen que ir acomodando para que volvamos a la presencialidad. Además, recuerden que está la Comisión Madrid, así que si tomamos examen presencial, tiene que ser tanto para la Comisión de Trelew como para la Comisión de Madrid. Los que están anotados en la Comisión de Madrid asisten a la universidad acá en la sede de Puerto Madrid, en la cual yo estoy a cargo. Así que ya les vamos a ir notificando. Por ahí yo sé que están ansiosos, pero bueno, hasta que no tengamos bien en claro, por lo pronto, como dice Fabi, como dice Lili, este parcial falta poco, una semana, la otra semana ya es, así que no creo que sea presencial, vamos a hacerlo virtual. Y si hubiera alguna modificación, ustedes saben que enseguida nos comunicamos, nuestros canales de comunicación son en vía foros y por el Instagram, que es lo más rápido, así que no se preocupen que les vamos a informar con tiempo para que se organicen. Sí, eso es importante, no se preocupen, ya vamos a ir avisando y aparte, bueno, como dice Estela, hay que coordinar las dos sedes, ¿no? Entonces la presencialidad, si es una evaluación, las clases podrían ser independientemente días distintos, pero si es una evaluación tiene que ser el mismo día, el mismo horario. Así que no se preocupen, ya les vamos a estar avisando. ¿En alguna de las materias ya tienen? Aprovechamos a preguntarles a ustedes, ¿ya Claro, les van a tomar algo presencial o ya van a asistir a alguna clase? Contabilidad, contabilidad arranca ah, presencial el lunes. bien. ¿Y contabilidad van a tener todas las clases presenciales? Bueno, después vamos a coordinar Y, los horarios y y el eso. Sí, taller, dice Pedro. y el taller que tienen acá en Madrid arranca también, porque los de Madrid deben estar con el taller, me parece, ¿no? Tenemos solo los Solo los lunes. lunes. De Madrid vamos a traer. Bueno, Ah, sí, por eso se complica todo este tema, porque claro. Madrid todavía no estaba habilitado. Ahí, Preguntan del horario. Sí. sí, Ah, ahí lo vemos cuando Fabi les muestra el cronograma. bien. Por ahí empiezo con el cronograma, si no, a ver si no me voy a la Sí, siguiente. Fabi. Están tan ansiosos que si no me voy a la diapo siguiente.
porque lo que quieren ver es el cronograma y después vuelvo a lo Sí, anterior. Está así mejor. Es ahí mejor, Estamos sí. no, Fabi. Así estamos. Entonces vamos adecuando. Fíjense que acá el recuperatorio es el jueves, ¿sí? El próximo jueves 7, ¿sí? Ese día va a ser el examen nada más. Y el horario, Estela, ahí lo tenías ya determinado, el mismo Sí, el que... mismo que fue para el tercer parcial, a las 4:30, Bien. 16:30, que tienen tiempo. Recuerden que siempre son 2 horas de resolución hasta las 18:30 y tienen media hora que les dejamos para que ustedes puedan sacar la foto, subirlo al archivo, pasarlo a PDF, subirlo al aula. ¿Sí? La resolución está estipulada 2 horas y tienen media hora para todo lo que les lleva sacar las fotos, escanear, armar el archivo. ¿Sí? Traten de manejar esos tiempos. No hemos tenido una sola, me parece, entrega fuera de término, pero recuerden que si entregan fuera de término, las entregas tienen que ser en el aula virtual y por demorarse por un minutito, por tratar de resolver un ejercicio, pueden perder todo el parcial si no lo suben al aula. ¿Sí? Recuerden eso, por favor. De todas formas, ya esta semana va a estar, como siempre, el bloque creado con las consideraciones que tienen que leer y ahí va a estar el horario y todo explicado. ¿Sí? Ahí con respecto al parcial, se va a incorporar, que todavía no se le hemos confirmado, les va a llamar el horario el miércoles, el día antes del examen, vamos les va a dar una clase de consulta que es horario a confirmar, ¿sí? Hora a confirmar, esto. Sí, Después se les vamos eso, a avisar. Ahí me hace una línea, no sé por qué me hace esa línea. Está bien, bueno. sí, horario a Profe, confirmar. Sí, Entonces, en la semana, sí. profe, de casualidad no saben, porque justamente el 7 tenemos también un parcial de hoja de cálculo de procesamiento de datos. estas No, fechas estaban entregadas en el primer, Ya hace tiempo se coordinaron con todos los con docentes, todos los sí. docentes y fue entregada al principio, cuando armamos el cronograma, el inicio del año lectivo. bueno, sí, preguntaba Por, por la joda. por eso Está bien. cuando mencionamos, Marta les dijo, recuerden que nuestras fechas ya están publicadas y están en el cronograma. Entonces, tienen que tener presente nuestras fechas, si fueron las primeras que dieron, para avisarle a los otros docentes. ¿Qué te dijo Adriana? Porque procesamiento tienen con Adriana, ¿no? Sí, sí, no tiraron todavía horario, pero sí que era el 7. O sea, yo había escuchado que era el 7. No sé Pero si no Ah, y les ustedes dijeron, no se no les dijeron acordaban. que teníamos el de matemática. Y la verdad que Lo que pasa que también no, es recuperatorio, por ahí no todos van a Ustedes, tener chicos, problemas. siempre tengan presente el cronograma, ¿sí? Mirarlo, tenerlo presente siempre y agendar. Yo acá les puse en esta diapositiva, les puse todo el cronograma. Fíjense, para que ustedes tengan presentes la fecha del cuarto parcial, lo que nos queda, ya estamos en la etapa final, si ven que nos queda ya poquito para terminar el año, y bueno, acá están las fechas del cuarto parcial, el recuperatorio del cuarto, después están los recuperatorios finales, ¿no? Pero puse el cronograma acá completo de cómo estaríamos desarrollando todos los temas para concluir ahora con la asignatura, ¿sí? Entonces, bueno, ténganlo presente siempre. Bien, no sé si Ahí, hay alguna otra ahí consulta. decía Martín que está también en el cronograma con lo de procesamiento de datos de fecha de ambos parciales. Capaz que no lo tuvieron en cuenta el recuperatorio. Sí, es raro porque Marta, que es la responsable, envió al principio todas las fechas y no había problema. De todas formas, Sí, sí, bueno, sí. no creo que se superpongan en el horario eh, después, no sé cuándo tienen con Adriana, pero bueno, lo anotamos como pendiente para charlarlo con ella. De todas formas, eh, queda fijo esta fecha, ¿no? Después veremos, capaz que lo toman otro horario ella. Es virtual también lo de ustedes con procesamiento, sí. A ver Sí, si ahí está, dicen que bueno, sí, ahí está, dice que sí. bueno, coordinamos horarios en todo caso. Bueno, vamos a seguir, vamos a ir avanzando con el tema. ¿Hay alguna consulta más respecto a todo esto?
A ver, Bueno, Fabi. ya pasamos la semana del estudiante con el receso, así que ahora arrancamos con esto. ¿Sí? Ahí, Fabi, Sí. faltó que el viernes va a haber clase consulta, ¿no? Sí, sí, O lo que yo me pasa es que lo... este es el Ah, cronograma, no, sí, 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 este es el para cronograma que yo sepa. original, no les quise Claro. adelantar, sí, sí, este es el cronograma original, chicos, así que acá el jueves después lo vamos a agregar, no los tenemos, yo les puse el mismo que tiene en el aula virtual, Sí, pero sí. después acá se va a incorporar el viernes una clase de consulta, pero eso se lo van a confirmar el jueves, ¿sí? Sí, después Liliana, vos después publicamos todo. sí, 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 va a haber Sí, sí. consulta el viernes. Yo seguro estoy en Preferimos, la clase, no sé con quién voy sí, a sí, estar, pero Liliana va a estar, va a tener a cargo esa la clase. clase. Sí. ¿Sí? Consulta el viernes acá. Esto yo les puse el cronograma original, tal cual está en el aula, pero después hemos ido incorporando más días, así que se los vamos a confirmar el jueves, ¿sí? Bien, sobre todo como para ya empezar, por ejemplo, con lo que veamos en la clase de hoy, más la del jueves, bueno, que puedan por ahí avanzar para no retrasarse con el práctico. Y también ese mismo viernes poder hacer consultas del recuperatorio, ¿no? Del tercer parcial. Seguramente la van a necesitar más que nada para consultas del recuperatorio del tercer Sí, parcial, seguramente. Sí, sí, más que para seguramente que empezar sí. la práctica, ¿sí? Así que bueno, ahí está previsto eso. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, ahora finalmente sí, ¿sí? Vamos a ver integrales indefinidas. ¿A qué llamamos integrales definidas? ¿A qué llamamos primitivas? Algunas propiedades de las tablas de integrales, y vamos a ver si alcanzamos a ver uno de los métodos de integración. Yo ahora voy a volver a la de atrás porque acá tenemos el cuadro, el mapa conceptual, para ubicarnos en el tema integral. Hay dos grandes ramas, ¿sí? De lo que es la integral indefinida. Vamos a ver la diferencia que hay entre integral indefinida y integral definida, ¿sí? El cálculo por ahí arrancado, ¿sí? En general como una inquietud de averiguar lo que era cálculo de área, ¿sí? Entonces, generalmente el inicio es el tema fundamental del cálculo integral, y, bueno, teorema del valor medio, y después también lo que es regla de Barrow. Pero nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces vamos a empezar con integral indefinida. Hay distintos métodos de integración, que en general son sustitución, integración por partes, y este método de fracciones simples no es un método en sí de integración en sí, sino un método para trabajar con las expresiones para hacerlas mucho más sencillas, ¿sí? En definitiva, lo que es integral, para entender el concepto, es una operación inversa de la derivada, ¿sí? Es decir, si nosotros llamamos, acá está la definición, ya la vamos a ver, ¿no? Pero acá tenemos la definición de integral indefinida, y lo vamos a ver a través de este símbolo, que es como si fuera una S deformada, ¿sí? Ya vamos a ver ahora, cuando avancemos con la clase de hoy, a qué llamamos a esta expresión, ¿sí? ¿Qué son cada uno de los elementos de esta expresión, que como está escrito acá es una familia de funciones primitivas? Vamos a ver por qué la llamamos familia y qué son estas funciones primitivas, ¿sí? Esta función, fíjense que acá hay que tener mucho cuidado en la notación. Fíjense qué notan acá en la expresión esta que subrayé. A ver, con las letras. ¿Qué hay dentro del símbolo y qué hay fuera del símbolo? ¿Qué letras utiliza para determinar una función? A ver, adentro Una del F símbolo. minúscula y otra mayúscula. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿les parece que esto será igual? La F minúscula y la F mayúscula. No, dice Martín. No, no Perfecto, no. pregunto. Bien, fíjense que acá justamente está un poquito aclarado, ¿no? ¿Qué relación hay entre la F mayúscula y la F minúscula? Y que si nosotros a la F mayúscula la derivamos, vamos a obtener la función que está escrita con F minúscula. Entonces en esto, sobre todo los que son por ahí un poquito más desprolijos en trabajar, hay que tener mucho cuidado con qué letra nombran cada uno y que no se confundan, ¿sí? Porque es muy importante este tema. Entonces vamos a iniciar con todo lo que está acá del lado izquierdo, entonces con integral indefinida, y vamos a ir desarrollando entre la clase de hoy y la próxima, el próximo martes, todos los métodos de integración, ¿sí? Bien, esto ya lo habíamos visto acá, entonces vamos a ir avanzando. Fíjense, a ver, yo voy a sacar que me está molestando acá la barra.
La voy a correr, ahí está. Bien, ¿cuál es la introducción? ¿Qué están representadas acá en estos gráficos? A ver, vamos a poner, este es el eje, el precio, este es el eje de la cantidad. ¿Qué tenemos representadas ahí? ¿Qué funciones son? Este es el eje del precio y este es el eje de la cantidad. En cada uno Oferta de y los demanda, gráficos. dicen todos. Perfecto, oferta y demanda. ¿Y cuál es la función de oferta A en ver. el gráfico 1? ¿La función que es creciente o que es decreciente? La positiva dice 1, la creciente. Creciente, porque fíjense que positivas son las dos. Las ¿Por qué son dos. Ujú. positivas? Recuerden que las tenemos que dibujar en el primer cuadrante, porque tanto para las funciones de oferta como de demanda, tanto la cantidad como el precio van a tener sentido económico si son valores positivos o cero, ¿sí? ¿Y qué es este punto que está acá representado? Sí, capaz hay otra alumna, ayuda Martín, capaz quiso decir pendiente positiva. Ah, bien, muy Sí, bien. perdón, dice Martín, claro. Porque No, no hay dijo problema. positiva solo, claro, pero por las dudas hizo la aclaración Fabi, porque por ahí puede estar la confusión. Claro, fíjense que en el caso de ser funciones lineales es la pendiente positiva, pero por ahí pueden llegar a ser funciones que no sean rectas, ¿sí? Que no están representadas por rectas. Entonces, bueno, ahí el concepto de derivada de las pendientes podría ser de rectas tangentes a las gráficas, serían positivas, porque en general las funciones de oferta son funciones crecientes. Bien, entonces las tenemos identificadas. Y este punto que yo marqué acá, ¿qué es? Equilibrio, dicen todos. Punto de equilibrio. Perfecto, es el punto de equilibrio, tiene un valor de abscisa y un valor de ordenada, ¿sí? Entonces, el precio de equilibrio, como bien dice acá, es aquel para el cual la cantidad ofrecida va a ser la misma que la cantidad demandada, ¿sí? Oferentes y demandantes, digamos, y el público están dispuestos, se encuentra un precio de equilibrio en donde obtienen esa determinada cantidad a un determinado precio, ¿sí? Pero nosotros vemos que en realidad hay consumidores, si lo miramos en el primero, que están dispuestos a pagar un precio mayor, ¿no? Fíjense hasta dónde, hasta este valor máximo. Están dispuestos a pagar ese precio mayor por el bien, no al que lo consiguieron, que es el precio de equilibrio, ¿no? Entonces podemos decir que como están dispuestos a pagar un precio mayor, vamos a ver un poco después cuando vamos a integrales definidos y cálculos de área, que es el concepto de excedente del consumidor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Va a estar representada por ese área que está entre el precio de equilibrio, ¿sí? El área que quedó sombreada, sección en este caso, con el eje del precio, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Están dispuestos a pagar un precio mayor por adquirir ese bien. ¿Qué significa eso? Que se están beneficiando porque lo están consiguiendo a un precio menor. Entonces, esa área sombreada sería la ganancia que van a obtener los consumidores porque obtienen el producto a un precio menor al que estaban dispuestos, a un precio menor al que estaban dispuestos a pagar. Entonces, es el área que está situada entre la curva de demanda y la recta, si yo considero esto como una recta, lo voy a prolongar acá, como una recta, en donde P es igual al precio de equilibrio. En este caso es una función lineal, sería fácil calcularlo con los conceptos geométricos. ¿Ustedes se acuerdan de geometría, de cómo calcular el área de un triángulo? Si no se acuerdan, bueno, podrían recordarlo o buscar cómo calcularla, ¿sí? Pero si esta función no fuera lineal, bueno, ahí ya se nos complica un poquito más de encontrar el área bajo la curva de la función de demanda con esta recta que sería el precio de equilibrio, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que por lo menos ustedes vieran ya las aplicaciones económicas que vamos a darle a este tema, ¿sí? Cuando analizamos ahora la función de oferta y nos paramos también en el precio de equilibrio, hay un área que es la que está entre esta recta ahora, P igual al precio de equilibrio, ¿sí? Y el eje y la función de oferta, el área esa violeta que se sombreó ahora. ¿Y qué sucede acá? A ver cómo lo pueden analizar. ¿Qué pasa con los oferentes? ¿Estaban dispuestos a ofrecer el artículo a un precio cómo con respecto al precio de equilibrio? ¿Mayor o menor? Más bajo, dice Gae, Perfecto, menor. bien. Muy bajo. Entonces, como ellos estaban dispuestos a
vender ese bien a un precio menor, van a tener un beneficio, ¿sí? Por venderlo al precio de equilibrio, que es un precio mayor. Entonces, esa área representa el excedente del productor y sería el beneficio que obtienen los productores por vender ese bien a un precio mayor al que estaban dispuestos a venderlo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto vamos a volver después, Miguel se los va a explicar seguro muchísimo mejor, pero era a fin de darles una introducción, están los apuntes teóricos, con las aplicaciones que tendríamos sobre este tema. ¿Sí? Entonces, generalmente integrales surge como justamente el problema que se tiene al calcular un área encerrada bajo una curva, ¿sí? Este concepto fue resuelto en forma simultánea tanto por Newton como por Leibniz, ¿sí? ¿Les suena alguno de estos dos apellidos que lo hayamos visto ya? ¿Newton o Leibniz? Profe, ¿podría repetir lo que había dicho del problema al calcular el área de una curva? Ah, sí. Sí, que en general el concepto a través de la historia, ¿no? De la matemática, se intentó resolver el problema de poder calcular un área encerrada bajo una curva, ¿sí? Que no fuera un triángulo, ¿sí? Que fuera un área más compleja. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular en el gráfico 2 el excedente del consumidor, que sería esta área, ya no es un triángulo, ¿no? Es un área un poquito más compleja. Para eso vamos a utilizar el concepto de integrales. ¿Sí? Y este problema fue resuelto en forma simultánea tanto por Newton como por Leibniz. Leibniz, ¿alguno de los dos personajes que yo mencioné recién les resulta conocido? ¿Hablamos de algunos de ellos hasta ahora en derivadas? Newton sí, parece que lo conocen más a Newton. Parece que lo conocen más a Newton, pero a Leibniz Sí, ya lo hemos Leibniz, mencionado. no ¿Newton le por hemos qué lo mencionado. conocen? ¿Se A ver, acuerdan de la notación de Leibniz para derivadas? ¿Cómo era la notación para derivadas de Leibniz? a ver. Leibniz daba A, esta a- notación que en realidad, a Newton lo recuerdan por física. claro, ¿se acuerdan que esta era la notación de Leibniz? ¿Sí? Ahí lo Que puso era, bien, ahí puso. perfecto. Diferencial Derivada de y respecto isorreferencial de x. equilibrio. Bien, Sí. ahí está Leibniz. Después, bueno, les voy a mostrar un libro interactivo digital que hay un video sobre la historia de ellos y después hay una caricatura también, algo relacionado con eso. Bueno, para entender un poquito más, vamos a ver entonces a qué llamamos integral indefinida y a qué llamamos primitiva, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos ese proceso para poder determinar una función a partir de su derivada, va a ser un proceso a la derivación. Entonces, lo van bien. Si nosotros estamos derivando y estamos haciendo lo opuesto, eso se lo llama antiderivación, ¿sí? Estoy haciendo lo contrario a la derivada. Entonces, la antiderivada, que la llamamos o primitiva de una función f chica, es la función f mayúscula, de tal manera que si yo esa función f grande, f mayúscula, la derivo, obtengo la función f minúscula, ¿sí? Por supuesto que esto es siempre y cuando la función esté definida, ¿sí? Si no, no lo voy a poder hacer. Va a ser dentro del dominio en el cual esté definida esa función. Entonces, fíjense, si partimos acá de una función f minúscula y vamos con un proceso para atrás, podríamos decir, vamos a estar antiderivando y ahí voy a estar obteniendo la función f mayúscula. Si vamos en el otro sentido y estamos derivando, lo que obtengo es la derivada de la f minúscula, ¿sí? Es decir, si avanzo para allá, derivo, o sea que la derivada de la f grande me va a estar dando la f minúscula, ¿sí? Entonces, esto para entenderlo en principio, que si lo que hacemos es antiderivar, digamos, o hallar la primitiva, vamos a estar haciendo este proceso de antiderivación de la f minúscula, vamos a encontrar la f mayúscula, que es la primitiva, y de tal manera que si yo derivo a la f grande, voy a obtener la f chica, ¿sí? Entonces, justamente lo que estamos diciendo es que son direcciones opuestas, ¿no? Lo que mostré ahora. Si vamos hacia un sentido, estamos hallando la antiderivada, y en el otro sentido estamos derivando. No sé si hay alguna duda hasta acá. No, Fabi, por lo menos en el chat, no. Bueno,
A ver qué me molesta. Este voy a ver si lo puedo ocultar. A mí me molesta siempre la barra. Sí, yo estoy acostumbrada a que no me molesta en el otro. A veces se reduce, pero ahora no se reduce. A ver, esperen un segundito, perdón. Bueno, ahí está. Lo logré, me parece. Bueno, entonces decimos ahora que la función f es primitiva de f y no es la primitiva, ¿sí? Fíjense que acá esto es importante. Esta función f es una primitiva de la función f minúscula, pero no es la primitiva. ¿Qué significa esto? A ver qué les parece a ustedes. Que yo digo que es una, pero no es la primitiva. A ver. ¿Qué querré decir con esto? Que hay más, que no es la única. Que hay más Perfecto, primitivas, que ¿sí? pueden haber varias. Bueno, muy bien. Es justamente eso. Esto para que ustedes presten atención por ahí a la forma de mencionarlo, sobre todo cuando están diciendo un final, ¿sí? Si le estamos preguntando estas cosas en un final, esa es una primitiva, ¿sí? Porque puede un más, no es la única. Por ejemplo, fíjense acá, yo acá tengo anotadas varias primitivas, que les puse un subíndice, ¿sí? F mayúscula sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5. ¿Qué tienen en común todas estas funciones? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tienen en común? X al cubo. Perfecto, está x al cubo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo representarla? La f sub 2, ¿en qué se diferencia con la f sub 1? ¿Qué le hicimos a la f sub 1? A ver. Desplazamiento, dice Pedro. Perfecto, ese desplazamiento, ¿cómo va a ser? Yo les estoy tomando a ver qué Sí, de recuerdas paso de lo repasando. anterior. Sí, Vieron que vamos hacia siempre, como abajo, hiciste dice Belén. Marta, claro, perfecto, hacia abajo, 3 unidades hacia abajo. Y la F3, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Hacia abajo o hacia arriba la F3? Estoy en la F3. Hacia arriba, dice Ailén. Hacia arriba. Fíjense que por más que acá tengamos unos números feos, raros, raíz de 2 sobre 2, o este que es pi, no importa, estamos sumando algo, entonces el desplazamiento es hacia arriba. Ven que siempre integramos todos los temas, siempre vamos incorporando algo más, pero basándonos de los conceptos anteriores. Bueno, yo acá se las representé justamente para saber, ¿sí? A ver, ¿cuál sería, uno puede llegar a hacer un juego acá, ¿cuál sería la F1 de todos estos colores? ¿Qué representación gráfica tiene la F1? ¿Qué color? La verde, dicen todos. Perfecto, entonces esta sería la 1. ¿Cuál sería la F3? A ver, la roja, A ver, dicen. La la roja estoy roja, acá ¿estás abajo. seguro? La roja le estoy Perdón, restando F2, 3. F2 es la roja. Ah, F2 es la roja porque le estoy restando las 3 unidades, ¿sí? Y Azul, la dice F3, Mauricio. bueno, por ahí no la notan bien, está la azul y la violeta, digamos, ¿no? Sería esta, ¿no? La violeta, porque en este caso, el que es más pi, fíjense que está un poquitito más arriba de 3, ¿no? Entonces sería 3,14 aproximadamente. Entonces, la que le está sumando pi unidades para arriba. Bien. Ahora bien, ¿recuerdan que les expliqué yo en la anterior qué relación había entre la f grande de x? Uy, no sé por qué me hace eso. ¿Y la f chica? ¿Qué relación había? A ver. A ver si se acuerdan. ¿Qué relación había entre la f grande y la f Que chica? si derivas la f grande, te va a dar la f chica. Perfecto, ¿sí? Entonces, justamente que si derivo, están re atentos, vino bien la del Muy bien, descanso, el sí. relajo, que si derivo la f grande, me va a dar la f chica. ¿Qué pasa cuando yo derivo f1 de x? A ver, f1 de x derivada. ¿A qué es igual la derivada de f1 de x? De paso vamos repasando derivadas. ¿Eh? ¿Qué pasa si yo ¿Qué voy de pasó? acá para allá y 3x al derivo? cuadrado. ¿Cuánto? 3x al cuadrado. ¿Qué pasa si yo derivo f2? ¿Cuánto me da? Lo mismo. 3x Me al da lo cuadrado. mismo, ¿sí? O sea que todas las que yo derive, voy a llegar a que la derivada es 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si esta es la f chica, si esta fuera la f chica de x, es 3x al cuadrado, cuando yo hago lo contrario, antiderivo, voy a encontrar las primitivas, ¿sí? ¿Estas serán las únicas?
A ver. Acá y pusimos 5. ¿Serán las únicas posibles? ¿Cuántas les parece que habrá? Hay más. No ¿Cuántas sé, dice más? Pedro. ¿No se animan a decir nada? A No se ver, arriesgan, a ¿qué ver. pasa? ¿Cuántos valores yo puedo sumar para desplazar la Infinitas, F1? dice Mauricio. Perfecto, ¿sí? Voy a tener infinitas primitivas, porque voy a poder sumar o restar constantes, ¿sí? Pienso en sumar constantes que pueden ser positivas o negativas, y voy a tener infinitas primitivas. Yo acá les puse, bueno, el gráfico de la función primitiva, digamos, ¿no? Entonces, todas estas funciones, estas infinitas que están de todos colores acá, si yo las derivara, obtendría este único gráfico, ¿sí? Que es la función 3x al cuadrado. Bien, esto es a modo de introducción para que lo vean por lo menos gráficamente esto. ¿Hay alguna duda hasta acá? No les pregunté, a ver. ¿Se A ver. entiende? No, venían bien, ¿Van ¿eh? entendiendo? No, Venían bien. no, Bien, no. vamos a seguir. Entonces, ahora le vamos a poner nombre y apellido, digamos, vamos a decir que las integrales indefinidas, si nosotros queremos resolverlas, vamos a tener que encontrar una primitiva en principio. ¿Cuál sería esa primitiva que encontramos acá? ¿Cuál sería la de todas las más sencilla de todas? Desde la F1 a la F5. 3x, dice. No, x al cubo. Ahí 3x. dice, me Ah, confundí. Ah, escribió bien. rapidísimo. X al cubo. Quería contestar rápido, ser la Sí. primera. Bien. Una primitiva sería x al cubo y después voy a encontrar todas las otras que la diferencia que van a tener es solamente una constante. Entonces, justamente, poder resolver integrales indefinidas es encontrar por lo menos una primitiva en principio y después a partir de esa vamos a encontrar todas las infinitas primitivas, ¿sí? Entonces pensamos, en principio mentalmente, en el concepto de que es una operación inversa a la derivada, ¿sí? Fíjense acá en este ejemplo. Yo tengo esta función f de x que es x, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la f grande de x, que es x cuadrado sobre 2, y la derivamos, fíjense que nos queda, esto lo entienden rapidito, ¿no? Es 2x sobre 2, porque esto lo podemos pensar como que es un medio por x cuadrado, ¿no? Entonces derivamos esta expresión 2x y nos queda sobre un medio. O sea que encontramos acá una primitiva, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si yo tengo esta función g grande, le pongo otra letra porque es otra función, en lo anterior le puse subíndices, acá la llamo distinta, si yo a esa primitiva, ¿sí? Que es x cuadrado sobre 2, le sumo 18 y lo derivo, ¿cuánto va a ser la derivada ahora de g grande de x? ¿Cómo me va a dar esa derivada? A ver. Igual, dice Martín. Igual, ¿sí? X, 2x sobre 2, o sea que voy a obtener lo mismo. x, ¿sí? Bien, entonces quiere decir que tanto la f mayúscula de x como la g mayúscula o g grande, la vamos a llamar, de x, las dos son primitivas, ¿sí? Encontré una, que sería esta, pero después si yo le sumo constantes, también van a ser derivadas. Entonces, si yo obtengo dos funciones, f grande y g grande, que las dos son primitivas de la misma función, van a diferir en una constante, ¿sí? Fíjense, si yo a la función f de x grande le resto la g de x grande, ¿cuánto me da como resultado esto? A ver. A ver, no lo escribo, ¿lo pueden ver No, mentalmente? Yo a ver. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos esperando. yo Que se llama FG, lo mismo. pongo la f Sí, sí, que se llame F o G es lo mismo que se de llame x F1 o F sub 2. Sí, por eso aclaró Fabi que los había nombrado distintos. Hola. exactamente, sí. Mucho más fácil llamarlas totalmente distintas para no Hola. Ah, Sí, ahí a ver, Eve, ¿qué es lo que no entendés? No entiendo, Uso. Hola, profe. Hola. Ese ejemplo que explicó recién la profe, me perdí. ¿De dónde salió el 18? No lo entendí muy bien. no, es Es una cualquiera. otra función primitiva. Otra función, vos podrías haber inventado cualquier otra. Ah, ¿Sí? Yo trato de encontrar, yo tengo esta función, trato de encontrar la primitiva, entonces tengo que pensarlo un poquito. Ahora yo los voy a hacer pensar a ustedes. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Pensarla y pensándolo como que es una operación
inversa de la derivada. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro ejemplo, en lugar de dárselos me lo van a decir ustedes. ¿Sí? Y querían que repitas lo que habías pedido, preguntado, que no habían entendido. Acá está. Yo Esto les es, pido, si yo eso, hago a la ver. diferencia entre la f grande menos la g grande de x, se los escribí acá, esta es la f, le resto la función g grande de x. ¿Cuánto me ¿Eso da esto qué como me da? resultado? A ver. ¿Cuánto me da si yo ¿Cuánto me distribuyo da? este menos? Se Te me queda cancela te queda la constante. ¿Cuál es la la constante? constante. En este caso me quedó 18. menos Ah, bueno. 18, porque está afectado Sí, con este menos menos 18 adelante. pusieron, sí. Si yo acá, a ver, yo ahora cambio otra, la voy a tachar. ¿Qué otra se les ocurre acá en lugar de poner 18? Y la llamo distinta. A ver, en lugar de poner 18, ¿qué pueden poner A ahí? ver. Y encontrar otra primitiva. ¿Qué se les ocurre poner acá? Y cambiamos el ejemplo. Cualquier cosa, a ver, díganme. Si dijimos que la diferencia, lo más importante es esta parte, ¿no? Porque sabemos que al derivarla me está dando X. ¿Y qué podemos acá hacerle? ¿Sumarle o restarle cualquier cosa? 3/4 tiró Aileen. Bien, sumándole, por ejemplo, si yo le sumo más 3/4, ¿sí? Acá, cuando yo haga la diferencia entre las dos, lo que voy a hacer acá, bueno, en lugar de poner esto más 18, ¿querías que lo sume Aileen o que Aileen era? ¿O que Sí, lo Aileen. reste? Bien, le sumo 3/4, entonces acá le sumo 3/4 y el resultado, acá ¿qué va a ser? Ahora, en lugar de ser menos 18. Menos 3/4, dice. Ahí. Perfecto, menos 3/4, ¿sí? Y así puedo llegar a encontrar cuántas. Podría estar un montón de tiempo acá porque o me va a dar positiva la diferencia de las constantes o me va a dar negativa, pero la diferencia de esas dos funciones, que son las dos primitivas de la misma, me va a dar una constante, ¿sí? Esto es lo que queremos, digamos, resaltar. Yo resto las dos cualesquiera y siendo las dos primitivas de la misma función, entonces muchas veces lo van a encontrar esto dicho de esta manera. Si son dos primitivas, van a diferir. ¿Qué significa diferir? En una constante. ¿Qué hicimos entre las dos funciones? ¿Qué operación hicimos? Que estoy marcando Restarlas. acá. Restarlas. Una resta, ¿sí? Entonces muchas veces lo van a ver, o lo vamos a decir nosotras, que difieren en una constante. ¿Qué es difieren? Que al restarlas, el resultado de esa resta va a ser un valor que vamos a llamar C. En algunas bibliografías lo van a encontrar como con K minúscula, K mayúscula, no importa, una C minúscula, pero todas estas, en definitiva, lo que me quiere decir es que son constantes, ¿sí? Después vamos a ver cómo las llamamos, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? A ver. Si No, no, me parece que dice. No, bien, ahí dicen que no. se entendió. Ahora si no, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, para hallar la primitiva tenemos que encontrar entonces la función f grande de tal manera que se cumpla esto. Lo vemos con el proceso de antiderivación, ¿sí? Para poder encontrarlo. Entonces, ¿qué vimos? Que existen, ustedes dedujeron que existen infinitas primitivas de una función, ven que acá está escrito ya, que difieren en una constante, ¿sí? Tomo dos de ellas, hago la resta y van a diferir una constante. Entonces, la operación integral indefinida, operar, ¿sí? Y poniéndole ese nombre, integral indefinida de una función, es el proceso de encontrar la familia de primitivas. Es decir, estas infinitas primitivas forman una gran familia, digamos. Eso se llama familia de primitivas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ponerle nombre y apellido a esta expresión. Si yo tengo ahora lo anotamos más apropiadamente de esta manera, ¿sí? Vamos a usar este símbolo de integración que es como una S deformada. Cuando veamos después más adelante integral definida lo vamos a entender. Es como si fuera una S de suma, ¿sí? Es como si fuera, repito, una S de suma que se fue deformando. Entonces quedó así como alargada, ¿sí? Ese es el símbolo. Acá ponemos la función que queremos integrar, de la cual queremos hallar la primitiva, y acá sí podemos poner, si ponemos este símbolo igual, lo que tenemos que hacer es siempre sumarle
una constante de integración, llamamos, ¿sí? Entonces, esta integral no va a representar un área, sino que lo que vamos a obtener es la familia de funciones primitivas. Y todo esto representa la familia de funciones primitivas de la función que integramos, ¿sí? Entonces, la f grande es una primitiva de la f chica, y la c es una constante y la llamamos constante de integración, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, No han esta es la escrito nada. expresión Esto de es integral indefinida. esto es lo más Sí, importante, esto es lo que siempre tomamos en el final, por ahí que nos digan a qué es igual esa integral, y por ahí a veces dan vuelta y dicen la primitiva, por eso lo recalcó tanto Fabi. ahora yo les pregunto, a ver, para razonar un poquito, si yo les pongo la integral, que tenemos que hallar una primitiva, de, a ver, vamos a inventar algo acá, de coseno de x, diferencial de x. Uy, le metiste miedo, a ver. No, sí, pero no, porque le puse esta porque es fácil. A ver, ¿qué A función ver, yo acá tengo que encontrar? sí, perfecto. Una función f grande, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? Y voy a tener, no se olviden, más la constante de integración, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y si yo a esta función f grande la derivo, ¿cuánto me tiene que dar? Ah, bueno, ahí ya están contestando lo que da la integral, la primitiva. Bien, Menos perfecto. seno de x sería. Ah, ya tomaron con Muy cuenta bien. con signo y todo, yo se Todo. los puse. Perfecto, ¿por qué? Porque si yo derivo menos seno de x, voy a tener el menos como constante. Y la derivada del seno, voy así porque el que va un poquito más lento, ¿sí? Y la derivada del seno, ¿a qué es igual? A No ver. sé por qué me va haciendo esa línea larga Sí, es siempre. raro. Se arrastra. Cuando querés hacer como una línea, como que arrastras el lápiz. ¿Sí? La derivada del ¿El seno seno? era menos No. coseno, ¿no? De x. Por eso pusieron el menos acá. Bien, este es el proceso, ¿sí? En definitiva, ¿ven? Ahí pregunto Así si es como podés se volver obtiene. a explicar eso. Bien. Yo les pedí calcular la integral del coseno de x diferencial de x. Entonces ustedes tienen que pensar acá en una primitiva, ¿sí? La llamamos así, o en una función, que si quieren la llamamos f grande de x, que sería esa primitiva, y no me escribo porque estoy muy abajo, esa función f grande de x sería una primitiva, tal que si yo esa primitiva la derivo, tengo que obtener la función que está ahí adentro, la f chica sería esta, ¿sí? Entonces, lo tengo que pensar, ¿qué función al derivarla me da el coseno? Entonces, hay veces que vamos a hacer de cuenta que yo me olvidé, no me di cuenta del signo menos, ¿sí? Y yo digo, bueno, para mí la primitiva es, a ver, vamos a borrar acá y vamos a hacerlo ahí arriba. Yo no me di cuenta, entonces digo, bueno, no le puse el menos, me olvidé el menos. ¿Qué pasa cuando yo derivo ahí? ¿De qué me estoy dando cuenta? De que voy a obtener menos coseno de x, ¿no? No coseno de x, y no es lo que tengo acá adentro. Entonces, ¿ahí qué hago? Bueno, para cambiarle el signo a esto, le tengo que poner un menos adelante, es ponerle el menos acá, y volviendo para atrás es ponerle el menos acá. Lo modifico de esa manera. No sé si ahí lo entendieron un poco mejor, si no ahora veo otro ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, porque hay silencio. Sí, yo me quedé pensando, Fabi, por la derivada del seno es el coseno positivo, la derivada del coseno es el menos seno. ¿Hola? Sí, sí, tenés razón. ¿Queda Me en la duda? equivoqué acá yo. Sí, Sí, porque cuando uno deriva perdón. al revés. Mira, de apurada, yo cuando Sí, dijeron el menos pensé que les había puesto la otra, perdón no, chicos. sí, es cuando Bueno, uno pone la... esto es lo que nos suele pasar a todos, Es siempre ¿sí? con el seno y el coseno, ¿no? Con el seno y el coseno porque es lo contrario. Eso, sí, Yo al principio dudé, después seguí reembalada. Bien, sí, sí, ahí, quizás ahí fue la confusión, a ver si sí. ahora lo entienden mejor, quizás por eso se habían confundido. Mil disculpas, ¿sí? La derivada del seno es el coseno de x.
¿sí? Entonces la función esta primitiva es seno de x. Plantearle si no la del seno para que se den cuenta por qué era. Vamos a escribir acá. Yo les iba a plantear una Eso. más sencilla, pero vamos a hacer. Si yo Esa. tengo el seno de x diferencial de x, ¿cuál sería la primitiva? Acá, ¿qué función al derivarla me da el seno? Podemos pensar en principio que es el coseno, ¿no? Y yo lo derivo. Pero la derivada del coseno, ¿a qué es igual? A menos Ahora el sí es seno menos seno de x. Ahí de está. x. Entonces, como acá yo no tengo menos seno, sino que tengo seno, y yo acá le tengo que cambiar el signo, lo modifico, entonces es cambiarle el signo también acá. Entonces la función primitiva, no me va a alcanzar más la constante, lo pongo acá Ahí está. abajo, ¿sí? Es igual a menos coseno de x más la constante de integración. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿Se Quizás entendió esa era ahí? la confusión. Sí. Disculpa, yo pensé que estábamos con este, me mareé yo. Ven, esto hay que tener mucho cuidado, Sí, ¿sí? más Porque con el siempre seno y el coseno. con el Ujú. signo, Sí. con el seno y el coseno. ¿Se ¿Se entendió, chicos, entiende? ahí? Ahí Pedro levantó la Profe, mano. A ver, Pedro, sí. ahí encontraste una primitiva, sería Claro, haciendo encontré una. esa ecuación. Claro, al ponerle más constante tenés la familia de todas las primitivas, porque esa más constante eh, puede ser cualquiera. Después vamos a ver que hay determinadas condiciones, cuando estamos con aplicaciones económicas, o bueno, hay un temita que también son ecuaciones diferenciales, que lo van a ver en Matemática 2, esa constante de integración bajo determinadas condiciones, y me va a determinar con qué función me quedo específica, ¿sí? Eso lo vamos a ver con aplicaciones económicas. Y si me dan un dato, por ejemplo, si lo que estamos hallando es eh, alguna función que tenemos el costo marginal y queremos hallar el costo, como tenemos que ir para atrás, tenemos que hallar la antiderivada, ¿sí? Y si queremos alguna función costo en particular, me tienen que decir, por ejemplo, que el costo fijo es tanto, ¿sí? Entonces ahí me quedo con una sola de todas estas primitivas. Pero en principio le ponemos más constante, porque es la familia de infinitas funciones primitivas. ¿Se entendió ¿Se ahí, Pedro? entendió? Sí, para encontrarla empezaste por el lado izquierdo, más o menos, así Vos lo vas vulgarmente. pensando, después vamos a ver que hay tablas y Hagamos, hay formas. claro. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, me Sí, quedó todo muy rojo, si no cambio de sí, color acá. Vamos a poner, a ver, voy a elegir un color azul. dale, sí. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a poner acá. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la integral de 3x cuadrado? ¿Qué función? Y fíjense que acá es importante, tengo el símbolo de integral y cuando lo cierro estoy indicando respecto de qué variable estoy integrando, ¿sí? ¿Qué función al derivarla me da 3x cuadrado? Ahí Aileen dice 6x. Cuidado, porque ahí estás derivando, Aileen, Ujú. ¿sí? No, Vos a me 3x confundí. X cuadrado. al cubo, Ah, dicen ahora. perfecto. Ven que esto cuesta, ¿sí? Porque Sí, estamos haciendo lo contrario. Entonces esto no era. X al cubo, si les puse algo sencillo acá, x al cubo, ¿por qué? Porque si yo esta la derivo, me queda 3x cuadrado, más la constante de integración. Bien, eso es lo que se hace. A ver, Pedro, si ahí entendés, vos estás tratando, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar qué función, acá sí lo voy a poner al rojo, esta es tu función f chica, ¿sí? Y vos lo que tenés que encontrar es qué función, si vos la derivás, te da la f grande, te va a dar la f chica. cuesta pensarlo, dice Martín. Sí, por eso Sí, los primeros son los que más cuestan, porque uno tiene que, después ya vamos a tener métodos y ya después no les va a costar tanto con la práctica, ¿no? Por ahí se sí, les hace lío con esto de que venimos derivando, y ahora tenemos que pensar al revés, o sea, al ¿qué revés. Ahora derivados tenemos que hacer dar? Claro, lo contrario, ¿sí? Bien. Entonces, yo puedo pensar de esta manera. Recuerdan que si yo tengo algo encerrado entre llaves, ¿qué me está representando si tengo algo encerrado entre llaves? Un conjunto, ¿sí? Entonces, el conjunto de todas estas funciones, donde tengo la función f grande más la constante, donde esa constante pertenece a los reales, porque ustedes vieron que en el primer ejemplo que yo les di teníamos el número pi, raíz de 2 sobre 2, esa constante es cualquier valor real y es la integral indefinida de f, ¿sí? Y la escribíamos entonces, esto estoy repasando, ¿sí? La escribimos de esta manera, integral indefinida, la escribimos de esta manera, ¿sí? El resultado que me va a dar esa integral indefinida
va a ser entonces la familia de todas estas funciones primitivas, donde esa constante es un número real. De tal manera que si yo derivo la f grande, voy a obtener la f chiquita. Acá esto me está diciendo para todo x perteneciente a B, porque si yo la analizo en un determinado intervalo a B, si no sería para todo x perteneciente al dominio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la integralidad? Me preguntan, ¿qué es la integral definida? Y es una de funciones, ¿sí?, que cumplen con esas características. Volviendo a repasar, entonces, en esta forma que tenemos de expresarla, ¿sí?, entonces, la f minúscula de x la van a poder encontrar también que se llama integrando, o es la función bajo el signo integral. Toda esta expresión f de x diferencial de x se lo llama elemento de integración. Y bueno, y el simbolito este ya se les dije que es el símbolo de integral, ¿sí? Nosotros cuando ya vemos esto sabemos que lo que tenemos que encontrar entonces es una función, en realidad la familia de funciones, y la vamos a llamar la f grande, de tal forma que cuando nosotros la queremos derivar a esa función, la f grande, vamos a obtener la f chica. Y acá siempre, si yo voy a poner igual, no lo puedo dejar así, ¿sí? ¿Qué tengo que hacerle? ¿Qué me está faltando ahí? A ver, Sumar la Escribir. constante. más la constante. Siempre la constante. Por más que nos cansemos, siempre hay que sumarle la constante, ¿sí? Esto era modo de resumen, más que nada. Sí, lo más Eh, importante ahí también, Javi, es sí. que por ahí lo hacen y se lo olvidan. El diferencial X, siempre se lo olvidan. Sí, yo ahora quería, les voy a recalcar ahora en las A la otras que próxima. están, que puede ser Sí, respecto de alguna otra función, ¿sí? claro. Esto no puede estar solo, lo que dice Estela. Yo no puedo poner la integral, como les dije recién, por ejemplo, de cuando les puse 3x cuadrado. No puedo poner esto solo, ¿sí? No significa nada, porque todo esto ya lo van a ver Sí. cuando veamos integrales definidas, el sentido que tiene, ¿sí? Si yo estoy considerando todo esto va junto, todo esto me significa que estoy integrando algo, ¿sí? Por ejemplo, me adelanté, porque bueno, Estela ahora se adelantó, pero más adelante se los iba a poner. Si yo tengo esto, la integral de otra función, en donde la variable, acá me está aclarando que la función depende de u, entonces, ¿respecto de quién estoy integrando ahora? A ver. ¿Respecto de qué variable? Diferencial U, dice. Perfecto, ¿sí? De diferencial u. Entonces esto hay que tener mucho cuidado porque justamente lo vamos a empezar a ver ahora con los distintos métodos. Si yo tuviera la integral de una f de t, ¿qué voy a poner acá? Diferencial T, dice Luana. Diferencial de t. Tengan en cuenta, esto es muy importante porque si la variable es t, integro respecto de t. Es como cuando derivábamos, ¿se acuerdan con implícita que tengo que indicar respecto de qué variable estoy derivando? Que hay muchos se equivocaron en el parcial, ¿sí? Si yo tengo el número e y estoy derivando respecto de x, la derivada es 0, porque no depende Sí. de e, ¿sí? Es una constante. Entonces, si yo estoy integrando respecto de la variable t, porque acá me está integrando que es diferencial de t, todo el resto, para esta materia que es en una variable, todo el resto sería constante, ¿sí? Bueno, eso sí, eso es importante, ¿sí? Y es independiente entonces de la constante de integración. Tengo que tener en cuenta, perdón, respecto de qué estoy derivando, tengo que tener en cuenta respecto de qué variable lo estoy haciendo. Acá hay un libro interactivo digital, después yo se los voy a mostrar, ahora voy a seguir con la presentación, que es Integrando con Paco, que está en el aula virtual. Y ahí hay bastante material como para que puedan ver. Yo después se los voy a mostrar, ¿sí? Pero quería que lo vieran, presentárselos acá. Algunas integrales inmediatas. ¿Ven? Vamos a ver acá. Si nosotros tenemos la integral respecto de x, ¿qué función estoy integrando ahí? A ver. ¿Qué estoy integrando? ¿Qué tendría acá? X, Fíjense, el dice resultado Belén. es ¿Segura? x más la constante, ¿no? ¿Por qué? A ver. ¿Qué tendría acá? ¿Cómo lo puedo escribir eso? ¿La integral de qué? 1, pregunta Martín. 1. Perfecto, Martín, ¿sí? No se escribe, porque al ver un 1 no se escribe, entonces sabemos que función al derivarla me da 1, al derivarla respecto de x, ¿no? Entonces va a ser x más la constante de integración. Ahora yo les pregunto, si yo tengo la integral de diferencial de t,
¿A qué va a ser igual esto? A ver. Acá venía yo con lo de la variable Estela, por eso está bien. Perdón. A T ¿a qué va más a ser igual esto? constante. T más Perfecto, a constante. t más constante. Y si yo estoy integrando respecto de u, va a ser u más constante. A ver, yo ahora les pregunto, si yo estuviera integrando ahora 3 diferencial de u, ¿a qué va a ser igual esto? A ver. Estoy esperando, ¿eh? ¿Qué 3U función más constante, dice Jaén. Perfecto. 3u más constante de integración. Perfecto, que eso está escrito acá abajo. Si yo me adelanté porque me gustó mostrárselos acá, para hacerlos razonar. Si yo tengo la integral de una constante diferencial de x, en este caso, la constante por x. Acá está generalizado, ¿sí? Si yo tuviera, en lugar de, acá, en lugar de llamarlo la integral, tengo la constante por diferencial de u, esto va a ser igual a la constante por quién, si estoy integrando respecto de la variable u. A ver. U. U K por dicen u todos. más constante. Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Sí, vienen bien. Vienen bien. Bueno, acá esta segunda, que está acá, voy a ponerle 2. Estas son inmediatas porque las vamos pensando, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto es, si nosotros tenemos x elevado a una determinada potencia, que es un número, ¿sí? Nosotros cuando derivamos bajamos el grado, ¿no? Si yo voy de acá para allá, bajo el grado. Entonces, cuando voy de acá para allá, ¿qué tengo que hacer en lugar de bajar el grado en 1? Aumentarlo. Aumentar. Tengo que aumentarlo. Y eso mismo que yo lo aumento es lo mismo que voy a tener que poner en el denominador, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La integral de x a la cuarta diferencial de x. ¿A qué es igual si aplico esa regla? A ver. O a ver, piénsenlo si quieren. Yo tengo que pensar, esa es la otra forma, ¿no? En lugar de aplicar la regla, digo, bueno, yo tengo que pensar una primitiva acá, ¿no? Más la constante de integración, de tal manera que si yo a esa primitiva la Ahí derivo, sí, puso x a la cuarta. X a la cuarta más 1 sobre 4 más 1. O sea que sería perfecto, x a la quinta sobre 5. perfecto. X a la quinta sobre 5. Pero también lo puedo ir razonando. Si yo sé que tengo que tener x a la quinta, porque sé que si yo x a la quinta la derivo, voy a obtener 5x a la cuarta. Pero como este 5 me está molestando porque no lo tengo acá, entonces por eso es que se divide por 5. ¿Sí? Para que este 5 después se me cancele. Entonces, si yo lo elevo al sumarle 1, ese mismo numerito, ¿ven? Esto está a la quinta, ese mismo número voy a tener que poner dividiendo. ¿Sí? En el caso que la potencia sea menos 1, ahí ya no lo puedo generalizar, porque si no, ¿qué pasaría si fuera menos 1? ¿Por qué no lo puedo aplicar esa Porque regla 0 después. general? ¿Me quedaría 0 en dónde? En, Acá, ¿no? En el denominador. Si yo claro. reemplazaría por 1, me va a quedar menos 1 más 1 es 0 y no existe la división por 0. Pero si ustedes saben que si yo tengo, fíjense esta integral, yo la puedo escribir de distinta manera. Yo la puedo pensar como que es 1 sobre x diferencial de x, ¿no? La puedo escribir de esa forma. ¿La ven? ¿Y qué sería? ¿Qué función? Vamos a pensarlo de otra manera. ¿Qué función al derivarla me está dando 1 sobre x? ¿Qué función al A ver. derivarla me da 1 sobre x? Logaritmo, dice Belén. El logaritmo Logaritmo natural de de x, x. más constante de integración. ¿Qué me está faltando acá? Fíjense, ¿qué notan acá en lo que está escrito antes? Que yo no lo escribí ahora. Valor absoluto. Valor absoluto. Ese valor absoluto hay que ponerlo. ¿Por qué? Fíjense que acá esta función sería la f chica de x, 1 sobre x. ¿Para qué valores tiene sentido? Digamos, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el ¿Ya, chicos? dominio de ¿Cuál es la el 1 dominio sobre de 1 sobre x? x?
Todos los reales menos el 0, dice Martín. Los reales menos el 0. Quiere decir que yo acá voy a poder llegar a tener valores tanto positivos como negativos. Entonces, si yo le aplico logaritmo y no le pongo las barras, cuando veamos definidas y acá reemplazo por un valor negativo, esto no va a tener sentido. Entonces, acá hay una primera diferencia importante que antes no la teníamos, ¿no? Entonces, cuando integramos el 1 sobre x, no hay que olvidarse de las barras de valor absoluto, por esa situación, ¿sí? Profe, ¿podría repetir el ejemplo de x a la cuarta? Dice Pedro. Bueno, ¿querés? Lo borro y lo volvemos a hacer. Si querés que hagamos otro o querés Otro, x a por la ahí. cuarta. No, ¿Hacemos? A ver. no, Ah, no entendí, no entendí cómo lo hiciste. Bueno, hay dos formas. Tus compañeros fueron diciéndome aplicando la regla, ¿sí? Vos lo podés pensar razonándolo. ¿Cómo querés que lo hagamos? Aplicando la regla esta, borro para que quede más limpio, lo volvemos a sí, hacer. perfecto. Sí, dale. ¿Querés aplicando la regla o que...? Sí, la regla, a ver. A Bueno, ver. si yo te pido la integral, vamos a poner, ¿querés poner el mismo, x a la cuarta u otro? Cualquiera, sí, el mismo. Bueno, ponemos x al de x. Si vos aplicás la regla, acá vos tenés, este valor ahora es 4, a vale 4, ¿sí? Entonces acá me dice, te va a quedar x elevado a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Entonces aplicás directamente la regla. X elevado a la a más 1, donde a ahora es 4, sobre 4 más 1, más la constante de integración. Y acá sacas la cuenta. 4 más 1 es 5, entonces te queda x a la quinta sobre 5. Esto vos podés después verificar, ¿no? La verificación, ¿cuál es? Es decir, bueno, a esto, ya sabemos que la constante, la derivada es 1, a esto si vos lo derivás te queda 5x a la cuarta sobre 5. Entonces te quedó x a la cuarta, que es lo que vos tenías acá adentro, era tu función, ¿no? De la cual querías hallar la primitiva. ¿Lo viste, ¿Se, Pedro, ahí? Sí, se lo entendió entendí. ahora? ¿Sí? Sí. Gracias. La otra, Sí, sí, la sí. otra forma era vos ir pensándolo. La otra forma que yo lo fui explicando era sin aplicar la regla. Estas son inmediatas porque las puedo ir razonando y generalizándolas. Y si no, bueno, te basás en la tablita, ¿sí? Que esta tabla está en el aula virtual también. Acá tenemos fíjense que esta, ustedes la pensaron, bueno, yo me mareé ahí, les hice lío, pero bueno, la integral del seno es menos el coseno. ¿Por qué? Justamente lo mismo, porque si yo a menos el coseno de x lo derivo, si tenemos menos la derivada, vuelvo a hacérselos para que quede bien, entonces me va a quedar menos, menos el seno de x. Entonces ahí obtengo el más seno de x, ¿sí? Me arrastra esa línea, no sé por qué. A Marta a veces le hace también. Ahí está. ¿Se entiende? Ahí estamos, sí. ¿Se entiende, chicos? Bien, y acá tienen la integral del coseno, que es el seno. Esta es una que se utiliza mucho. ¿Se acuerdan la derivada de la tangente a que era igual? Si yo derivo la tangente de x, vamos a escribirla como está ahí. Tan de x, la tangente de x y yo la derivo, ¿a qué es igual? A ver. Que hace poquito rendimos derivadas. Cosecante, ¿seguro? Belén. Esta la hemos usado bastante, ¿no? Por eso la 1. pongo. Bueno, ahí Jair dice 1 sobre... ay, a ver, para. Jair dijo 1 sobre coseno al cuadrado. Bien. Y Y dijo secante al cuadrado de x, Luana. perfecto, ¿ves? Que es lo mismo, 1 sobre coseno de cuadrado de x es igual a la secante cuadrado. Por eso está acá, que la integral de la secante cuadrado es la tangente, porque lo que estoy haciendo es lo contrario, ¿sí? Entonces, de acá a acá integro y para ustedes verificar lo que tienen que hacer es, si tienen dudas, es a la expresión que yo llegué, la Derivamos. derivo Acá. para ver si realmente me da la función que tenía dentro del símbolo de integral. ¿Y qué pasa con la integral de a la x? Es la del chiste esta. Es la del chiste. No Es sé a cómo la vamos X, con el dice tiempo. Luana. Sino, a la x, es medio aburrida esta, ¿no? Esta es sí. Es- Eh,
Es la misma, S a la X. ¿Por qué? Porque si yo a la E a la X Es la mejor, dice la Martín. derivo, es lo más. Es la más. Pero cuidado que sea X nada más, ¿eh? Porque si Sí. yo ya tengo algo elevado, ya no Ujú. es lo mismo. Algo más tengo que hacer. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna otra duda? Vamos viendo. Voy avanzando. No hay dudas, Acá ¿eh? tenemos tablas más completas de integrales. La tabla completa está en el aula virtual. Fíjense que acá, esto lo vamos a entender ahora porque aparecen después métodos de integración, que en las tablas aparece respecto de qué variable. A ver, de U. ¿De qué variable? De U aparecen todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver unos métodos de sustitución, de integración por partes, y que muchas veces cuando yo hago una sustitución, como sustituimos por la variable U, a una determinada parte, una función, y me va a quedar respecto de U. Pero bueno, si yo tengo la integral diferencial de X, va a ser X, como ustedes bien lo fueron razonando cuando se los pregunté anteriormente, ¿sí? Acá en lugar de ser K de constante está A. Acá lo que tenemos, que bueno, en la próxima también se los vuelvo a decir, que si yo tengo la suma o resta de dos funciones, es la suma o resta de las integrales, ¿sí? Si yo las estuviera restando, también diría que yo podría restar las integrales. Calculo la primitiva de la función f por un lado, que sería acá, y la primitiva de la función g por el otro lado, que sería resolviendo esta integral, ¿sí? Puedo hacer eso. Esta es la misma que vimos recién, acá está con 1, nada más la 4, en lugar de tener x a la a, está escrito a la n, pero ven que es lo mismo la que vimos recién, es la variable elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Y siempre no olvidarse que siempre estamos sumando la constante de integración. Acá tenemos la del logaritmo, que es con respecto a u, y bueno, estas son mucho más complejas, formas racionales, que hay algunas que salen por algunos métodos, y otras hay que mirar las tablas. Y es como prestar atención y ver, bueno, qué expresión tengo similar a esa e ir usándola. ¿Sí? Pero bueno, no se preocupen que siempre tratamos de usar las más sencillas, la del seno, la del coseno, lo sumo la de la secante cuadrado, y ustedes mediante los métodos van a poder ir encontrando las primitivas de esas funciones. La tabla completa está en el aula virtual. ¿Sí? Bien. Las propiedades acá, que las mostrábamos recién también, si tenemos una constante por una función, lo que podemos hacer es decir, bueno, sacamos la constante de integración fuera de la integral y calculamos la primitiva de esta función, para que no nos confunda, ¿sí? Un poco. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos la integral de 5 coseno de x, diferencial de x, y por ahí me está molestando, yo sé a qué es igual la integral del coseno, pero este 5 me está molestando. Entonces, como es una constante, lo saco fuera e integro el coseno de x, y a qué es igual la integral del coseno. ¿Qué función al ¿Ah? derivarla me da el coseno? Menos seno. El seno, El ¿sí? seno. No el meno. ¿Sí? Es el seno, porque la derivada del seno es el coseno, más la constante de integración. Ustedes acostúmbrense, uno puede hacer verificación, ¿sí? ¿Cómo verifico? Bueno, hago esta función y la derivo. Tomo esa primitiva, puedo sumarle la constante. Fíjense acá, ¿por qué no le sumo la constante yo para verificar? Yo podría sumarle acá más constante, pero ¿por qué no le sumo? ¿Qué pasa con la derivada de una Porque da constante? 0. Perfecto, porque da 0. Entonces me concentro en verificar esta parte, ¿sí? Una primitiva, una de las primitivas que sería esa. Entonces es la constante por la derivada de la función, ¿sí? Y la derivada del seno es el coseno. Entonces me fijo, a ver, ¿esto a lo que llegué verificando es lo mismo que lo que estaba acá dentro de la integral? Sí, entonces, bueno, verifica, ¿sí? Esa es una de las propiedades. Y acá lo que les había dicho recién, si yo estoy sumando o restando, acá le podríamos incorporar, si sumo o resto dos funciones, es la suma o resta de las integrales. Por ejemplo, yo quizás tenga acá esta función, a ver que tengo x más e a la x, ¿sí? Todo esto lo estoy integrando respecto de x. ¿Qué puedo hacer?
En realidad a veces no van a aplicarlo tal cual, lo van a hacer mentalmente, pero en principio lo que estoy haciendo es calcular primero la primitiva de x y sumarle la primitiva de e a la x. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual la integral esta primera? La integral de x. ¿Se acuerdan cómo era la regla? A ver. Que me quedaba si teníamos x a la n era igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Entonces, ¿cuánto me queda esta integral? ¿Qué potencia tiene x ahí? Quedaron mudos, a ver. Sí, se callaron de golpe, Ahí. venían re bien y se me Potencia callaron. 1. 1 tiene. 1 de potencia. Potencia 1. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo Entonces ahí aplicamos la dice regla? x al cuadrado sobre 2, dijo Perfecto. Lo voy a escribir acá. Martín. Perfecto, bien, Martín. X al cuadrado sobre 2. Es esta integral, ¿sí? X al cuadrado sobre 2. Y la otra, la de e a la x, A que ver, la dijimos, ¿qué x, ¿cuál función? era? E a la x, pone. E a la x. ¿Qué me falta ahora hacer? A ver, ¿qué falta? Más constante, dice Belén. Perfecto, más constante. Yo acá les voy a mostrar algo, por eso lo hice acá separado. ¿Y cuántas constantes pongo si yo integré dos funciones? Las separé en dos. A ver, ¿qué dicen? Yo lo voy a poner de otro color acá. Fíjense acá, si yo hubiese integrado esta primera función, ¿sí? Que integramos acá, yo podría haber Dos, puesto más, pregunta Martín. bueno, por eso, vamos a hacerlo así. Porque a veces está esa duda, ¿no? Yo resuelvo esta primera y digo, bueno, tengo una constante C1. Cuando resuelvo esta otra, tener una constante C2. Pero tanto C1 como C2 son constantes. Y si yo las sumo, puedo decir que es otra constante más, ¿no? Que la llamo C. Entonces directamente yo puedo sumar una sola al final. No es necesario que estén sumando cada vez que integran, pero sí tengo que agregar una al final del todo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Porque son constantes, son valores que no sé cuáles Sí, son, dice Belén. pero perfecto, ¿sí? Muchas veces lo que vamos a hacer es ir directamente desde acá hasta acá, sobre todo cuando son integrales tan sencillas, allá resolver, ¿sí? Ya sin aplicar esta propiedad separando en dos integrales. Por ahí mentalmente decimos, bueno, la integral de x es x cuadrado sobre 2, y la integral de e a la x que estoy sumando, le sumo e a la x. ¿Sí? Pero bueno, que sepan que es una propiedad, que puedo aplicarla. Bien. Entonces, a ver, acá tenemos otros ejemplos. A ver, ¿cómo hacemos en base a lo que Lo que vimos vimos. recién, esas propiedades? ¿Cómo hago para resolver estos ejercicios? A ver, ¿Qué hacemos? vamos que veníamos bien, que no decaiga, a ver. ¿Qué es lo primero que podía hacer? ¿Qué tengo? En principio tengo esta Sacar, función menos otra más otra. ¿Sí? Martín dice sacar el 3 afuera. Bien, pero cuidado que ese 3 afecta solo al x cuadrado. No puedo sacar a todo. Primero, ¿qué podría hacer? Yo tengo que estoy restando y sumando Ah, expresiones. Eve dice separar las integrales. Perfecto. Entonces voy a hacer la integral de 3x cuadrado. A ver, yo voy a hacer así, ustedes me van a decir si me falta algo. Y después le sumo la integral de 2. ¿Qué me está faltando ahí? Sumar la constante. Guarda. No integré Todos, todavía. todos pusieron la constante. Yo Diferencial integré X, ya, dice Martín. perfecto. Diferencial De X. respecto, tengo que poner, porque si no, no tiene sentido esto solo, ¿sí? Y todavía no integré, después voy a ver la constante. Entonces acá, ahora sí, quien había sugerido sacar el 3, en esta primera integral puedo decir que esto es igual a 3 por la integral de x cuadrado diferencial de x. Pero me hace más levanto y peor. ¿Sí? Ahí sí puedo hacer, sacar ese 3 afuera.
¿Se entiende que hoy lo había dicho, no sé si Martín o quién había dicho, de Sí, sacar Martín, el de 3 sacar el 3. afuera Después se dio cuenta. del símbolo de la integral? Bien, ahí sí lo puedo sacar. Y bueno, y acá, si quieren, ya vamos resolviendo, o escribimos, bueno, todo lo mismo, no es necesario. Y acá en este último, yo puedo también sacar, si quiero, el 2 afuera y me va a quedar la integral diferencial de x, ¿sí? Entonces acá, 3, ¿a qué es igual la integral de x al cuadrado? A ver. Ahí Antonella levantó la mano. A ver, Antonella. Profe, ¿por qué sacó el Sí. 3 afuera? Porque es una constante por Una una función, propiedad. porque es una de las propiedades, había una propiedad que me decía que si vos tenías la integral de una constante por una función, podés escribirlo como la constante por la integral de la función. ¿Sí? Es una propiedad. Ah, listo. Sí, sí. ¿Está bien? ¿A qué es igual la integral de x de x cuadrado? A ver, chicos. Guárdalo, Ana. 2x. Recordá la Porque regla. estás derivando. Claro. X al cubo sobre 3. Dice Eve. Perfecto. X al cubo sobre 3, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué otra forma lo podrías pensar, porque la que me preguntó por qué saqué el 3, quizás se había dado cuenta de algo. Ahora vemos. Menos la integral de x al cubo, ¿a qué es igual? A ver. X a un A la grado más, cuarta sobre 4. a la cuarta sobre 4, más, y acá yo saqué el 2, 2, y la integral diferencial de ¿Tal de x a que era X? igual. Esa les cuesta por ser un que es pava. Es como un 1, ¿no? Que tenemos Sí. un 1 acá. Podrían 1 haber sacado el 2, X, dice Mauricio. x. Bien. ¿Y ahora qué hago? Ahora sí que me falta. Ahora, ¿qué falta? Constante. Bien, C, más la constante de F. integración. ¿Ven? No voy poniendo en cada una constantes C1, C2, C3, porque directamente una vez que terminé hasta la última, ahí al final sumo la constante de integración. ¿Se entiende? Acá puedo simplificar el 3 con el 3. Quien preguntó por qué sacaba el 3, fíjense que esta es mucho más fácil. En lugar de pensar en regla, yo puedo pensar qué función al derivarla me da 3x cuadrado y quién es. Al cubo. Venga, me quedó directamente al cubo. Podría haberlo pensado de esa manera y haber puesto directamente x al cubo. Ahora, si apliqué la propiedad, y bueno, tengo que poner este 3 que multiplica, que era la constante que salió afuera, y aplicando la regla que era x al cubo sobre 3. ¿Sí? Ujú. Bien. Sigo avanzando. Vemos otro ejemplo. Voy a dejar limpio porque me parece que voy a borrar lo que sigue. Entonces, hay distintos ejemplos acá. Hay otro ejemplo más. Este se los dejo a ustedes, ¿sí? Lo pueden copiar y hacerlo. Acá también tengo sumas y restas, entonces puedo dividir en la integral de esta expresión más la integral de esta otra. Después, si quieren, en cada una de esas sacan la constante afuera, y bueno, es muy similar a lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Esas se las dejo, no sé si ya capturaron la pantalla para ese ejemplo, que lo puedan hacer ustedes. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos, fíjense que las reglas que valen es para suma o resta, ¿sí? Vuelvo para atrás acá. Era suma o resta de funciones. No dije nada respecto al producto o la división, ¿sí? Entonces, si yo tengo la integral de un producto o de un cociente o incluso una función compuesta, no va a haber una regla para integrar estos casos. Vamos a tener que aplicar, depende de qué estemos integrando, algún método de integración, ¿sí? Entonces, cuidado. La integral de un producto no es el producto de las integrales, la integral de un cociente tampoco es el cociente de las integrales, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces, vamos a ver distintos métodos para poder resolver esas integrales, ¿sí? Por otro lado, hay que asociar bien, como nosotros integrar es lo contrario a derivar, estamos hallando la antiderivada, toda regla de integración va a estar asociada a una regla de derivación, ¿sí? Así surgen los métodos. Entonces, por ejemplo, el método que vamos a ver ahora, que es el método de sustitución, ¿sí? Corresponde a la regla de la cadena para derivar. Están asociados estos dos, ¿sí? Surgen, ahora vamos a ir viendo cómo,
a partir de la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, si integramos por sustitución, cuando aplicamos la regla de la cadena para derivar funciones compuestas, vamos a poder deducir cuál es el método de sustitución. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo derivaba una función compuesta? ¿Se acuerdan acá? Lo que veíamos, teníamos la derivada de la función última que apliqué, la que está por fuera, pero siempre teníamos que hacer después por la derivada de lo que está dentro. ¿Se acuerdan de esto? Si nosotros llamamos a u g de x, a veces la teníamos de esta forma, teníamos f de u, cuando nosotros lo queríamos derivar, esta expresión, y sabiendo que u depende de x, nos quedaba f' de u, pero por u' aparecía siempre. ¿Se acuerdan de esto, de regla de la cadena? Que tanto les gustaba, ¿sí? Sí. Cuando teníamos muchas funciones anidadas, acá tenemos dos nada más. Bueno, entonces, cuando derivamos, nos queda en definitiva un producto de dos funciones, ¿sí? Entonces, alguna de estas partes va a ser, cuando nosotros querramos integrar, alguna de las funciones. Entonces, si nosotros tuviéramos que calcular la integral de la función que está de este lado, fíjense que tendríamos el producto de dos funciones. La derivada de g de x va a ser una función y g' de x sería otra función, ¿sí? Entonces yo podría llegar a tener esto y querer encontrar cuál es la primitiva de una función de ese tipo. ¿Sí? Acá está escrito. Entonces yo tendría la integral de la derivada de g de x por g' de x, ¿sí? Entonces vamos a llamar u a la función g de x, que es la que está adentro, y se acuerdan que esto ¿qué era? De u, A ver. que era el producto de la derivada por el diferencial de x. Era el diferencial de u. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Era derivar en ambos miembros, y acá encontramos el diferencial de u, que es g' de x diferencial de x, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a escribir ahora la integral que teníamos originalmente, y vamos a poner acá. En lugar de poner g de x, ¿cómo la llamé yo a g de x? ¿Cómo la llamamos? U. Entonces vamos a poner, ¿sí? Y g' de x diferencial de x, ¿quién es? Diferencial de U. Diferencial de u. Entonces ven que me quedó acá esta nueva integral en función de qué variable. De u, ¿sí? De U, dice Y ahí ya no tengo el producto. Tuve una función y lo que tengo que hacer ahora es encontrar. Pero justamente fíjense que lo que tengo acá adentro es derivado. Si hacer esto es lo contrario, ¿sí? Entonces directamente la primitiva es la f chica de u, porque lo que tengo dentro del símbolo integral es la derivada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, a ver, quedaron generalmente, callados. ahora vamos a ver que hay una No forma. entendí eso último, sí. A ver. Bien, vos tenés acá, fíjate que lo que tenemos acá, tenemos f' de g de x, ¿no? Teníamos como el producto de dos funciones. Lo que hicimos es hacer una sustitución en la cual llamo u a g de x, ¿sí? La que está adentro, la segunda función que aplico, digamos, ¿sí? La que está acá adentro. Entonces, el diferencial, al hallar el diferencial de u, me queda el producto de la derivada de esa función, que es g' de x por diferencial de x. Y es lo que tengo acá, ¿sí? Esto es el diferencial de u, acá. Entonces me va a quedar f' de u por diferencial de u, que es lo que teníamos acá. Se lo vuelvo a escribir acá un costadito. Me queda la integral de f' de u diferencial de u. Ahora vos pensás, si vos estás integrando, querés encontrar una función tal que al derivarla te dé la que está acá adentro, ¿no? ¿Qué función al derivarla te da la que está acá adentro? Si ya la tenés derivada acá. Ahí se dio cuenta, F. ¿Sí? Va a Porque ser la ahí está misma derivada, F. claro. Por eso volví a escribirlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahora? Me queda una integral inmediata. Lo que logré es que directamente aplico, ¿qué aplico acá en esta instancia? Y alguna de todas esas reglas o de la tabla de derivación, alguna integral inmediata para poder resolverla, ¿sí? Entonces después lo que hacemos es, una vez que ya
la encontramos a través de la tabla inmediato, que nos demos cuenta cuál es esa primitiva, la escribimos nuevamente en función de la variable x, ¿sí? O sea que en lugar de escribir acá u, y pongo a lo que era igual u, que u era g de x. Entonces me queda escrita de esa manera. Esta es la explicación del método, chicos, ¿sí? Es como la demostración, ¿no? De por qué el método de sustitución está asociado con regla de la cadena, ¿sí? Esta es la forma que se puede pedir en un final cómo justificar o cómo se obtiene el método de integración por sustitución, ¿sí? Entonces hay que hacer este proceso. Ahora vamos a ver ejemplos y va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Vamos a pensar en un ejemplo acá. Yo acá tengo el producto de dos funciones, ¿sí? Ven que acá hay un producto. ¿A qué parte llamarían u? Porque yo tengo una función compuesta y la derivada de una parte de lo que tengo ahí. ¿Qué les parece? La ¿A más qué fácil, podré el llamar? coseno. Sí, justo, yo no me di cuenta de esto. Otra vez coseno. El Tengo el coseno. coseno de algo, ¿sí? Tengo el coseno de algo. A la Y a menor su vez, potencia, dice Mateo. X al cuadrado, dice Belén. ¿y qué pasa si llamo x al cuadrado y yo quiero encontrar el diferencial? Fíjense que no está compuesto el x al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la que está compuesta de esas dos funciones? A ver. Yo la voy a escribir de otra manera, lo voy a poner así como coseno de x al cubo. ¿Cuál es la que está compuesta? ¿Qué es coseno de x al cubo? ¿No está compuesta por dos funciones? Por un lado coseno de x y por el otro lado x al cubo. Entonces yo tendría una f de g de x, ¿sí? Si f de x es coseno de x y g de x es x al cubo, cuando yo las compongo, ¿sí? Cuando hago f de g de x, voy a volver al OneNote porque me hace esta línea porquería esto. Cuando tengo f de g de x me queda coseno de x al cubo, las estoy componiendo, ¿sí? Entonces, ¿quién sería u en definitiva? A ver si lo ven. Martín dice coseno de x al cubo, después dice x al cubo. Bueno, a ver, vamos a ver las dos opciones. Fíjense que se van a dar cuenta, porque es la forma de trabajar. Si Sí, yo eso pongo es, todo esto coseno es de x al así. cubo Hasta y que yo hago el diferencial, ¿a qué es igual el diferencial de coseno de x al cubo? Tengo que derivar coseno de x al cubo. ¿A qué es igual la derivada del coseno de x al cubo? La derivada del la coseno, derivada ¿qué del es igual? coseno, que es igual, Eve, Seno de X. menos Menos seno de x al x al cubo, porque es cubo, compuesta, por la por, derivada de x al cubo. ¿Que quién es? guarda, claro, La derivada de x al cubo. 3x al cuadrado, dice Martín. 3x al cuadrado y no me tengo que olvidar del diferencial de x. Entonces fíjense que si yo llamaría a todo esto u, y después me queda solamente sin aplicar el x cuadrado, que es esta partecita nada más. ¿Qué hago con la función seno? La hice mucho más compleja, ¿sí? Entonces ya acá la equivocación es haber llamado u a toda la función compuesta. Entonces estaba la otra opción que dijeron, esto es como que no me sirve, ¿sí? Me excede, no era tan compleja la función. Entonces si yo pongo que u es x al cubo, el diferencial de u ¿a qué va a ser igual ahora? Derivo x al cubo, ¿y a qué es igual la derivada de x al cubo? Como me dijeron recién, 3x al 3x cuadrado. cuadrado. Y acá tengo que poner diferencial de x. Entonces, si yo me fijo allá en mi función, ¿sí? Voy a agarrar otro color. Si yo me fijo allá en mi función, en la integral, si yo a esto llamo u, ven ahora, todo esto que me falta nombrar, que es x cuadrado diferencial de x, está acá. ¿Lo ven? Entonces yo podría, vamos a ir yendo por partes, yo podría llegar a poner coseno de u, porque u era x al cubo, ven que x al cubo era u, y el x cuadrado diferencial de x, lo que hago es de acá despejar y decir, bueno, el diferencial de u sobre 3
es x cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner x cuadrado diferencial de x, voy a poner diferencial de u sobre 3. ¿Me siguieron ahí? Voy a borrar un poquito lo que quedó borroso de la anterior. Ahí Eve dice sí, profe. ¿Sí? ¿Ven? Acá se queda mucho más claro. Entonces, No yo entendí sé por que, qué sobre 3, porque despejó, Belén. fíjate Porque que yo 3, lo que me falta reemplazar es x al cuadrado diferencial de x, es lo que me falta reemplazar. Si esto lo llamo u, me tiene que quedar todo en función de la nueva variable. Entonces, lo que me faltó reemplazar fue x cuadrado diferencial de x cuadrado diferencial de x. Y este 3 que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. ¿Sí? Entonces ay, me sí queda entendió. diferencial de u. Bien, o lo podés escribir si querés como un tercio de diferencial de Diferencial de u. U. Por ahí si les parece mejor lo pueden escribir así. Este 3 que está dividiendo yo lo puedo pensar, ¿qué puedo hacerlo? ¿Dónde lo puedo poner ahora? Si es un 3 que divide. Lo puedo pensar como que es un tercio que está multiplicando. A ver, lo voy a escribir primero así. Coseno de u por un tercio diferencial de u. ¿Qué puedo hacer con ese un Guarda, tercio? guarda Pedro, porque como C no sería, porque es parte de la integral, ¿eh? Todavía no la resolví. Es una constante Una constante, por una pero función. función. ¿Qué puedo hacer con esa constante? ¿Se acuerdan que la podía sacar fuera de la integral? La puedo escribir así, como un tercio de la integral del coseno de u diferencial de u. ¿Lo ven ahí? Lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces, fíjense que yo tenía una integral mucho más compleja, que era x cuadrado por coseno de x cubo diferencial de x, y sin embargo, ahora la integral que me quedó es esta, coseno de u diferencial de u. Entonces acá, el un tercio de la constante por la integral de la función. Aquí era igual la integral del coseno. No nos vamos a olvidar más de todas esas cosas. Aquí era igual la integral del coseno. A ver, ¿Qué función al derivarla me da el coseno? El seno, ¿no? el seno, sí. Bien. Y ahí le sumo la constante de integración. Ahora, ya terminé el ejercicio. ¿Qué me faltaba ahora? Yo estaba integrando respecto de x. ¿Qué me falta ahora? Reemplazar, ¿sí? Reemplazo U, dice Perfecto, Eve. reemplazo u. ¿Y u quién era? ¿A quién llamé u? X al cubo. Perfecto, entonces esto ¿cómo lo voy a escribir? Voy a poner un tercio del seno de x al cubo. Esto a veces queda mejor por ahí puesto entre paréntesis, más la constante de integración. Y ahí Ah, recién terminé el ejercicio. Aileen dijo 3x al cuadrado. ¿Entendiste, Aileen? No, profe, me confundí, lo mandé sin querer. Ah, está bien, perdón. Ah, bueno. ¿Se entendió, chicos, el ejercicio? ¿Cómo aplicamos el método de sustitución? Vean que por ahí es más difícil explicarlo que Más o hacer un menos, dijo ejercicio. Martín. Ahí vamos a hacer otro. A ver, me Costó, quedo pero sí, encima. sí. Esto es práctica, chicos, ¿eh? Por eso ahora van a tener que empezar a practicar porque eh, la práctica hace a que sepamos identificar bien correctamente cuál es nuestro U, ¿sí? Para no complicar la expresión. ¿Sí? Yo acá voy a borrar el u que elegimos, al final fue x al cubo, entonces me quedó 3x cuadrado, y ahí directamente lo que hicimos fue hallar y reemplazar eso. A ver, acá tengo otro ejercicio, a ver si con este se dan cuenta mejor por ahí. Entonces me quedaba después despejé acá, diferencial de u sobre 3. ¿A quién llamarían acá u y a quién llamarían b? Ahora no tengo una función A compuesta, ver, que es otra forma en donde nos va a pasar que vamos a tener que aplicar este método, ¿sí? Entonces, no es compuesta la función, pero yo seno, sé que tengo una... Sí, ahí Eve dice que U es seno de X. ¿y alguien dice otra cosa? A ver, parece que se Vamos a decreta. hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo como dice Evelyn. ¿Cómo? Eve, Eve, sí. U igual a seno de Uy, ¿qué X. Uy, pasó? no, anda adelantando. Ahí está. Se me borró. Bien, entonces u es igual a seno de x. Podría haber sido otra cosa también, ¿sí? Que se puede llegar a resolver. Si u es igual a seno de x,
hay veces que puede ser cualquiera de las dos sustituciones, ¿sí? Si u es seno de x, ¿a qué es igual el diferencial de u? A ver. Tengo que derivar el Derivar. seno, ¿a qué es igual Ujú, la derivada del seno? Es seno. el coseno Coseno de x. por el diferencial de x. Entonces, fíjense, esto es u, y todo esto, ¿quién es? A ver si se dan cuenta. Coseno de x diferencial de x, ¿quién es? Du, dice Martín. Bien, De Martín. u. Ahí está. Perfecto. Entonces me queda la integral de u diferencial de u. ¿A qué es igual la integral de u diferencial de u? A ver. Guarda, Eve. No es seno de x. La integral de u. Ahora olvídense a que llame, esto no lo Claro. miro más. La idea es llevarlo justamente a una integral más sencilla. Entonces ahora fíjense que estoy integrando u respecto de u. ¿Qué sería? ¿Se U acuerdan al que hoy cuadrado practicamos sobre 2, varios? dice Martín. Perfecto. U al cuadrado sobre En 2. realidad pregunta, pero está bien, Martín, era eso. Sí. Y ahora, ¿quién era u? Ahora reemplazo por u. ¿Quién era u? El Seno. 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 Entonces me va a quedar seno de x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Sí? Y ahí ya llegué al ejercicio. ¿Hay otra forma de hacer esto? ¿A alguien se le había ocurrido hacer otra, elegir otro a u? Dice Martín, qué mareo. Mi cerebro va a estallar, dice Emiliano. Ah, Son locos. otra forma, otra forma. Bueno, y les queda el otro método, Sí. que no lo vamos a ver hoy, pero bueno. Igual vienen bien, digamos. Sí. Hay que practicar. Bueno, yo les voy a dejar como tarea a No, a ustedes. ver, no entendí nada de ese ejemplo. No, el Pedro. último, esto del seno por el Sí, coseno, ese ejemplo no lo entendí para nada. Lo seguí, para pero nada. Bueno, yo lo que voy a hacer es borrar todo, porque encima quedó horrible acá. Sí, las disculpe. rayas por ahí, pero bueno, es justo te lo hace la tableta. Vamos a volver al Power, al OneNote. No, pero no sé por qué lo hace. A No Marta le sé, hace de vez en cuando, pero a mí me hace más. quizás cuando es muy sensible tu tableta, cuando haces con la mano. Sí, pero acá tenemos u es seno de x. ¿Hasta acá entendiste quién era el que preguntaba, que no había Pedro, entendido nada? Pedro, sí. Pedro, ¿ahí entendés que llamamos u a seno de x y cómo hallar el diferencial? Bien. Sí. En este caso en particular podríamos haber llamado u al coseno también, que después lo van a hacer ustedes así, ¿sí? No siempre se puede elegir el u. En este caso se podría. Lo que pasa es que es más fácil llamar u por el tema de los signos. U al seno porque la derivada es el coseno, ¿sí? Entonces, vos ya reemplazás, voy a tomar otros colores acá. Lo que hacemos es tratar de ver ahora, porque la nueva integral te tiene que quedar en función de la nueva variable. No me pueden quedar mezcladas x con u. ¿Se entiende? Ahí la puedo llamar u o t, como quieras. Entonces, seno de x, ¿quién era? Era u, ¿sí? Y nosotros vemos que coseno de x diferencial de x, que es lo que me está faltando reemplazar, ¿a qué es igual coseno de x diferencial de x? La diferencial de U. A diferencial de u. Entonces acá voy a poner diferencial de u. Entonces fíjate, me quedó algo sin reemplazar. ¿Cómo me queda la nueva integral? a ver cómo quedaría. U, 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 diferencial de U. diferencial de U. Perfecto. ¿Ahí lo ves? ¿Mejor? Sí, ahí, Entonces entiendo. ahora olvídate, pongan De un la biombo otra. acá, no, Claro. no miro para atrás, voy de acá para allá. Después tengo que mirar, pero voy de acá para allá. Y ustedes esto lo entendieron bien al principio. Yo estoy integrando u respecto de u, entonces uso la regla, voy a poner acá, u a la n, ¿no? Diferencial de u, que sería u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Ven por qué a veces las reglas están con u en lugar de con x? Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué va a ser igual esta integral si uso esa regla? ¿A qué era A igual ver, esa Pedro. integral al resolverla? Sí, la potencia es ¿Cuál es 1 la potencia? Es 1, entonces me va a quedar u a la 1 más 1, que es 2, sobre sobre 2. 2, más la constante de integración. Ah, ¿Se entiende? sí, Acá lo que hicimos fue entiendo. poner 1 más 1. Y ahora, por eso acá lo que hay que tener cuidado es que hago la sustitución. Pongo todo en función de la nueva variable, integro en función de la nueva variable y recién después que integré,
reemplazo, ¿sí? Porque si no, vuelvo para atrás. ¿Quién era U? Seno de X. Entonces voy a poner, a ver, lo voy a escribir de otra manera. Seno de X, que era U, lo elevo al cuadrado sobre 2, más la constante de integración. Y eso lo puedes escribir como seno cuadrado de X sobre 2 más constante. Y ahí ya llegamos al resultado. ¿Sí? Este es el resultado. No puedo hacer mis famosas nubecitas. Ahí está. Ahí Aileen preguntaba, Acá pueden, Gracias. sí, pueden verificar después ustedes, ¿no? Verifiquen como tarea, verificar al derivar eso si realmente obtengo la expresión. Sí. ¿Qué ahí decía Aileen? Aileen decía que si a n Mientras voy borrando. lo igualaba a 1. La n sería la potencia, Aileen, puede ser 1 al cuadrado, al cubo. Es el valor al cual la potencia de ese u. El n de la integral de u a la n, Fabi. Sí, acá, sí, U a la N la No, podés llamar no U, es que le podés dar un valor cualquiera, es el valor como te quede la el expresión. que tiene. Claro. Acá quedó U, por eso yo le puse un No, 1 ahí. si yo Porque, quisiera poner un 3, no, te tiene que quedar el u. En este caso a Fabi le quedó u a la 1. En el caso que llegaras a tener una u al cubo, ahí sería la integral u a la cuarta sobre 4. ¿Se entiende? Ah, ahí entendió. No es que yo le pongo el número que yo quiero. No sé si se entendió ahí. si no hago, a ver cuál era el siguiente ejemplo. Bueno, justamente este siguiente ejemplo, pero por ahí, en lugar de hacer este que sigue, voy a hacer el mismo para que nos sirva la sustitución. Vamos a dejar ese como tarea. Yo voy a poner otro, a ver, para que entiendas que justo esté la U al cubo, para que veas que es distinto. Voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo la integral de seno de X, seno cubo de X por coseno de X. ¿Sí? Esto lo primero es pensarlo, cuando se lo den escrito así, es más fácil pensarlo así, que tengo seno de X elevado al cubo. ¿Sí? Esa es la forma de pensarlo. Ahora, ¿a quién llamaría su ahí? Yo lo hice similar, ¿no? A lo anterior. Y yo llamaría a esta que está compuesta. En la anterior podían haber elegido que u fuera el coseno, pero en esta no tengo opción, porque es la que está elevado al cubo, es la función seno, ¿sí? Es la que está compuesta. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, voy a llamar u a seno de X, el diferencial de u es coseno de X, diferencial de X, ¿sí? Y cuando reemplazo acá me va a quedar la integral, esto es u. ¿Y todo esto quién es? A ver. Es otro ejercicio, ¿no? Es otro ejercicio, cuidado. ¿Todo esto quién es? Diferencial de U. Diferencial de u. ¿Y ahora cómo me quedó la integral en función de u? ¿U Ahí sería solo? U al cubo por diferencial U de Acá U. sí, ahí perfecto. sería Acá u al sí cubo. sería u al cubo diferencial de u. Y acá sí te quedó al cubo. Entonces, al aplicar esta regla que pusimos acá, ¿sí? Ahí Me va a quedaría la quedar cuarta. exactamente. Pero no es que vos elegís o tenés que cambiarle. U a la cuarta, u más constante. Uy, hay ¿Sí? cantidad de líneas. Sí, Sí, ya ahí las vi. entendí, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas, Fabi, por ahí remarcarles que si estamos integrando en la variable u, no puede haber variables x, porque a veces sustituyen y después simplifican, hacen cosas raras. Bueno, acá recuerden, sí, acá recuerden que me falta el último paso. Este la quería terminar, Sí, lo que pasa es que quise borrar todas las líneas. sí, sí. Que te queda, reemplazan u, que va a quedar seno a la cuarta de x sobre 4 más constante. ¿Sí? Sí, no puedo despejar y reemplazar, ¿sí? Por otras variables. Fíjense que siempre que hicimos las nuevas integrales, me quedaron todas en función de u. No puedo mezclar variables, ¿sí? Siempre me tiene que quedar todo en función de u. Se los voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, hay muchos que lo que hacen es de acá, y esto es lo que no recomendamos, que es lo que se refiere Estela. Yo acá a veces, algunos lo que quieren hacer es despejar el diferencial de x. Entonces, cuando vienen acá, o de acá, ¿no? Que queremos reemplazar, lo escriben como la integral de u al cubo, dejan coseno de x y reemplazan el diferencial de x como diferencial de u sobre coseno de x. ¿Sí? Y después dice, bueno, no importa, con este lo simplifico.
¿Está? Pero esto no está bien, por más que lo simplifique. Eso sí, lo tachamos todo. Ese déjalo que se tache. Que se tache todo. No hacer de esta manera, porque están mezclando la variable X con la variable U, que es respecto de la cual estamos integrando. ¿Sí? Entonces esto es importante. Siempre tengo que tratar de buscar la forma de escribirlo en función del diferencial de U. ¿Bien? No sé cómo estamos de tiempo, si hay alguna consulta, si no hago otro ejemplo distinto, porque no me convence mucho acá. Quedan 10 minutitos, Fabi. Sí. Otro ejemplo, profe, dice Eve. Sí, acá hay otro ejemplo, el que está escrito ahí, que es similar al que yo les hice recién, seno de x por coseno cuadrado de x. A ver, por ahí voy a salir de acá, de la presentación, Y te vas a OneNote. y me voy al OneNote. Simplemente acá lo que queríamos ver es que este tipo de funciones, ¿sí? Si tengo una integral en donde ahora estoy multiplicando, también acá x por seno de x, acá no me sirve aplicar sustitución, porque no están relacionadas la x con el seno de x, ¿sí? O, por ejemplo, esta otra, o e a la x con coseno de x, ¿sí? Si yo llamo u a coseno de x, la derivada va a ser menos el seno, y si llamo u a e a la x, la derivada va a ser e a la x. No están relacionadas las dos que yo las pueda resolver mediante sustitución. Entonces, estas integrales se resuelven mediante el método de integración por partes, ¿sí? Lo llamamos integración por partes. Entonces ahora voy a salir de acá. Eso lo vemos el Sí. martes que viene. Esto lo vamos a ver el martes, ¿sí? Vamos a terminar acá con la presentación. Bueno, voy a poner mantener, aunque debe ser un Sí. mamarrocho. Mantener, y me voy a ir al OneNote, a ver, para ver algún otro ejemplo. Fíjense acá, vamos a ver el práctico. Bueno, varias cositas que yo tenía acá abierta que no quería salir. Este es el libro digital interactivo. En la página 27 tienen sobre Leibniz y Newton, y acá tienen lo que yo les decía, alguna caricatura de un YouTube sobre Newton y Leibniz. Y después tienen distintos tipos de ejercitaciones, ¿sí? De integral definida, cómo hacer las funciones primitivas, y también acá tienen las distintas reglas de integración, cómo ir resolviéndolas, ¿sí? Y hay distintos ejercicios también para resolver en donde tienen la solución. Las tablas de integrales también están de manera completa. A ver, yo las tenía abiertas. Bueno, también las tienen de manera completa en el aula virtual. Y este es el trabajo práctico número 4. Fíjense que Número acá, 7. cuando me piden hallar, número 7, cuando acá me piden hallar las primitivas, y me dicen expresándolas mediante el símbolo de integral, no están expresadas, pero ustedes lo que van a tener que hacer es agarrar el ejercicio, por ejemplo el 1a, ¿no? Como la función es menos 2, y tendrán que poner la integral de menos 2 diferencial de x. Eso sería expresarlas mediante el símbolo de integral, ¿sí? En el 2 son inmediatas las integrales, lo que tienen que hacer acá es aplicar la regla de suma. Acá tengo una resta, entonces hago la resta de las integrales. Acá les conviene desarrollar ese binomio al cuadrado, igual que acá, ¿sí? Desarrollar el binomio al cuadrado, que no es distribuir la potencia, cuidado, ¿sí? En estos tienen de aplicaciones económicas, que lo van a ver mejor el jueves, acá es donde yo les decía, para encontrar la constante de integración, están estas condiciones de borde, ¿sí? O me habla de cuántos son los costos fijos, esto lo van a ver el jueves en la clase, vamos a pedir a Miguel. Y acá tenemos distintos ejercicios con métodos de integración, ¿sí? Vamos a hacer el 1A, por ejemplo, para hacer como ejemplo, ver otro ejemplo. Lo voy a escribir más grande acá, el 6A, ¿sí? Tenemos la integral de 2x por e elevado a la x al cuadrado, diferencial de x. Fíjense que acá, ahora no es e a la x, es una función compuesta, e elevado a la x al cuadrado. Y tengo un producto acá de esta función, que es 2x, por esta otra, que es e a la x al cuadrado. ¿A qué parte puedo llamar u? Fíjense que en sustitución, a diferencia de lo que van a ver en el otro método, puedo llamar a cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso, también algo que está en la potencia. Puedo llamar a esto que está acá adentro, algo que está dentro de la raíz, ¿sí? Algo que está en el denominador, ¿sí? Puedo llamar una partecita u, por ejemplo, y el resto lo voy acomodando. Acá, ¿a quién llamarían u? Que la derivada de esa expresión también está. Acuérdense que la derivada de la expresión, nos están echando, la derivada de esa expresión también está.
forma No, parte de la integral. Ailín dice 2x, pero Ailín pensá que tenés que derivar después. Tenés que derivar esto, yo tengo que hacer el diferencial después de u. X al Entonces, cuadrado, dice Martín. perfecto. Entonces llamamos u a x al cuadrado, que yo haré el diferencial, va a ser 2x diferencial de x, ¿sí? Entonces, si vamos a la expresión general, esto era u. Voy a elegir otro color, ¿sí? Entonces acá, todo esto es u. Me va a quedar e a la u. Y todo esto 2x diferencial de x, que es 2x, junto con el diferencial de x, va a ser el diferencial de u. ¿Lo están viendo? A ver, chicos, ¿se entiende? Sí, ahí dice Martín que sí. Bien, entonces me va a quedar, esta nueva integral me va a quedar como la integral de e a la u y directamente diferencial de u, porque todo lo demás que me faltaba acomodar forma parte del diferencial de u. Entonces ahí que me quedó una integral inmediata. ¿Ven? Esta es mucho más sencilla que la que me habían dado como original. ¿A qué es igual la integral de e a la u diferencial de u? Es la aburrida, ¿no? E a la U, Que no dicen. quiere bailar con nadie. Ya después les cuento el chiste. E a la u más con